Hola, hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de química para cuarto medio del programa EAR Chile. Hoy día vamos a ver la unidad número 8, que tiene por nombre electroquímica. ¿Cuál es el contenido? Vamos a hablar del concepto de electroquímica, para luego hablar de electrólisis y finalmente de celdas galvánicas. ¿Qué es electroquímica? Es la rama de la química que estudia la interrelación de los fenómenos químicos y los fenómenos eléctricos. Esto se encarga de ver la interconversión, es decir, cómo se convierte la energía química en energía eléctrica, o bien cómo se convierte la energía eléctrica en energía química. Para eso hay dos mecanismos. Uno es mediante las celdas galvánicas y otro es mediante las celdas electrolíticas. Las celdas galvánicas, lo que ocurre es que se aprovecha la energía producto de una reacción química para generar energía eléctrica. Se obtiene una reacción química espontánea, es decir, lo que está ocurriendo acá es que la energía química se transforma en energía eléctrica. Eso ocurre en las celdas galvánicas. En cambio, en las celdas electrolíticas se requiere energía eléctrica, o sea, necesito ponerle energía eléctrica para que se pueda realizar una reacción química. Es decir, se tiene una reacción química no espontánea. Acuérdense que la espontaneidad, ¿cierto?, se refiere a que si ocurre naturalmente o no ocurre naturalmente. Entonces, para que funcionen las celdas electrolíticas, se debe, ¿cierto?, administrar energía para que pueda ocurrir la reacción química. Esa energía es forma de energía eléctrica. Por lo tanto, acá lo que estoy haciendo es que la energía eléctrica permite transformar a energía química. Todo proceso electroquímico implica transferencia de electrones, como ya se vio en el video anterior, ¿cierto? O sea, son reacciones redox, en otras palabras. Todas las reacciones electroquímicas, entonces, son reacciones óxido-reducción. Hay transferencia de electrones, ya sea del zinc al sulfato de cobre, ¿ya?, como ocurre acá, por ejemplo, que el zinc, siendo neutro, o zinc más 2, recibe 2 electrones, ¿cierto?, y eso queda neutro y pasan 2 electrones al cobre. O sea, ocurren reacciones de óxido-reducción. Acá, un átomo de zinc transfiere electrones a un ion de cobre, más 2. Por lo tanto, el zinc se oxida y el cobre se reduce. O sea, siempre en la electroquímica ocurre una oxidación y una reducción al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que, por ejemplo, un elemento que está neutro, como el zinc, ¿cierto?, al perder electrones va a quedar positivo, es decir, se va a oxidar. El cobre, que era positivo, más 2, al recibir electrones del zinc, ¿cierto?, el cual se oxida, el cobre más 2 se va a reducir, disminuyendo su estado de oxidación. De más 2 puede pasar a más 1 o a 0. Eso es reducción. Entonces, siempre en las reacciones electroquímicas, ¿cierto?, hay transferencia de electrones y por lo tanto hay oxidaciones y reducciones. En este otro ejemplo, se tiene que el átomo de cobre quedan depositados en la superficie de la lámina de zinc y los iones en disolución. ¿Sí? O sea, acá lo que estuvo pasando es que el zinc, ¿cierto?, al pasar electrones hacia el cobre, que era positivo, ¿ya?, empieza a deshacerse la lámina de zinc. Esto gris sería la lámina de zinc. Se empieza a deshacer y empiezan a quedar cobres que estaban disueltos, empiezan a quedar depositados, como se ve en esta lámina. ¿Sí? El cobre queda depositado y los zinc que estaban en la lámina se sueltan y quedan afuera en disolución. Acá se ve en esta lámina como una estructura negra, ¿cierto?, que cubre la lámina de zinc. Eso es el cobre que quedó pegado a la lámina de zinc. ¿Qué ocurriría si en el caso anterior se separa físicamente el oxidante del reductor? O sea, tenemos por ejemplo acá el sulfato de cobre con una lámina de cobre, acá tengo sulfato de zinc con una lámina de zinc. ¿A qué se refiere que sea sulfato de cobre o sulfato de zinc? Significa que ese zinc, si yo calculo el estado de oxidación acá, es zinc más 2, acá es cobre más 2. O sea, es cobre oxidado y acá es zinc oxidado. ¿Sí? Este en cambio es zinc neutro. Acá es cobre neutro.
O sea, está cobre neutro y acá el cobre más 2. El zinc neutro, es decir, 0, y acá el zinc más 2. ¿Se entiende? Así lo tengo separado. En estos frasquitos que están conectados por acá por un líquido que es agua con sal principalmente. ¿Ya? Es un agua, ¿cómo se llama? Una solución electrolítica, ¿ya? De iones positivos y iones negativos. ¿Ya? Vamos a explicar al tiro a qué se basa eso. Los electrones podrían ser forzados a pasar por un conductor. O sea, si yo los tengo separados, podría decir que los electrones, cierto, que se pasan del zinc al cobre y del cobre al zinc, pasen por este conductor eléctrico, por este cable. ¿Ya? Perdón. Eso plantea, por lo tanto, un flujo de electrones. O sea, al moverse electrones, ustedes saben que siempre se genera una corriente, ¿ya? Una corriente eléctrica. Y eso lo estamos percibiendo acá con este circuito, este sensor. Entonces, veamos los tipos de reacciones electroquímicas que a nosotros nos interesan. Son dos, dijimos, la electrólisis y las reacciones galvánicas. Electrólisis, primero de todo. Hay reacciones redox que solo tienen lugar si se suministra energía. Dijimos que la electrólisis es una reacción que necesita energía para que pueda ocurrir. Por medio de esa energía sería por medio de una corriente eléctrica, ¿ya? Que es aplicada desde el exterior. Este proceso recibe el nombre de electrólisis, que ya hablamos, ¿cierto? La electrólisis se realiza por las cubas o celdas electrolíticas, que son unos depósitos que contienen electrolito disuelto o derretido, ¿cierto? Fundido, y dos electrodos. O sea, fíjense en esta imagen. En esta imagen tengo un recipiente con dos barritas de metal llamadas electrodos. Una se le llama ánodo y el otro se le llama cátodo. Están conectadas por un cable conductor hacia una batería que puede producir, ¿cierto?, energía eléctrica. Estas barritas, ¿cierto?, están sumergidas en este recipiente que tiene una solución, una mezcla de electrolitos. Por ejemplo acá NaCl. ¿Sí? Esta barrita, el ánodo, se electriza porque acá va a ocurrir la oxidación. Es decir, acá va a ocurrir que aumenta el estado de oxidación de los componentes. Al ánodo se le llama polo positivo. Se le llama ánodo también porque acá llegan los aniones. Por eso se llama ánodo, porque llegan los aniones. O sea, ese cloro que es negativo, un anión, se va a la barrita de acá. Y ese anión empieza a quedar neutro o bien positivo. Es decir, aumenta su estado de oxidación. ¿Sí? Es decir, se oxida. Los átomos negativos tienden a oxidarse. Por otro lado, tengo acá el cátodo, que es esta otra barrita. El cátodo es donde ocurre la reacción de reducción. Esto también se llama polo negativo. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver que si tengo conectada una batería, hago que esta batería lo que está haciendo es hacer que se muevan electrones. ¿Sí? Tiene la energía necesaria para hacer que se muevan electrones. Entonces, lo que hace la batería es sacar electrones de esta barra, de una, la lleva hacia acá y los mueve hacia el otro lado. Entonces, como está sacando electrones de acá, esta barra queda positiva y es razón por la cual los aniones se van al ánodo. Y esos electrones tienen que irse hacia algún lado. Se van hacia esta otra barra, quedando negativa esta barra, el cátodo. Al caer con muchos electrones esta barrita, atrae a los cationes que están disueltos acá en el líquido. Todos estos átomos positivos que se pegan a la barra. Así, gracias a que acá esta barra es negativa por los electrones que llegaron. Y al pegarse a esta barrita negativa, empieza a irse los electrones hacia estos átomos. Por tanto, si eran positivos, empieza a reducirse su estado de oxidación. Por tanto, acá ocurre la reducción, como dijimos. Y es el polo negativo porque acá están llegando los electrones. Acá, por lo tanto, se llama cátodo porque llegan los cationes disueltos. ¿Sí?
descargan los cationes. O sea, la reacción que está ocurriendo acá en el ánodo es que, por ejemplo, dos de estos cloros que están disueltos en el líquido, ¿cierto? Como iones, se juntan con los o mejor dicho, entregan sus electrones a la barrita de metal, pasan sus electrones a la barra de metal, quedando unidos, ahora en estado de oxidación neutro. Acá era -1, acá es 0. ¿Sí? Como son dos cloros, cada uno es -1, o -1 por 2 serían -2 electrones, y acá queda 0. Son 2 electrones que se pasaron a la barrita. Esos 2 electrones viajaron por acá y llegaron a esta otra barra que los recibe los dos sodios. Dos sodios que andan por acá, uno recibe un electrón, el otro sodio recibe otro electrón. Por eso es que dos sodios positivos, al recibir 2 electrones, me producen 2 sodios neutros. Eso es electrólisis y es una forma para poder separar los componentes que están en una solución, en una mezcla. Yo puedo separar los componentes, todos los cloros para acá y todos los sodios para acá. ¿Por qué? Porque eso, al ser neutro, o bien se depositan caen abajito, o bien se pegan a la barra que está acá. Ese se pega a la barra que está acá. Y yo logro separar los componentes de esta mezcla líquida. En la electrólisis del NaCl, ¿cierto? Que está en solución o fundido, cuando se pasa la corriente eléctrica se produce las siguientes semi-reacciones en los electrodos. Esto es lo mismo que vimos en la imagen anterior. En el átomo, entonces ocurre la oxidación. Los dos cloros negativos se juntan, que es -2, ¿cierto? Y quedan en 0, liberando 2 electrones. En el cátodo, en cambio, que es negativo, ¿cierto? Acá va a ocurrir la reducción. Si llegan esos dos sodios, se juntan con los 2 electrones que llegaron a esta barrita, ¿cierto? Y quedan 2 sodios neutros. Por tanto, el proceso total son que dos cloros negativos se juntan a 2 sodios positivos para formar cloro neutro más 2 sodios neutros. Es un proceso entonces no espontáneo. ¿Por qué? Porque se requiere energía dada por esta batería, ¿cierto? Que permite mover electrones de un lado para el otro. O sea, permite que se genere una corriente eléctrica para que pueda ocurrir estas reacciones óxido-reducción. ¿Sí? Las celdas galvánicas. Esto es otra forma en que ocurren las reacciones electroquímicas. ¿Ya? Las celdas galvánicas dijimos que es como lo contrario, ¿ya?, a la electrólisis. También se le llaman celdas voltaicas, ¿ya?, a estas celdas galvánicas. O también simplemente se le llaman pilas, en las que tiene lugar espontáneamente, acá ocurre naturalmente, un proceso de óxido-reducción, ¿ya?, en el cual se va a producir energía eléctrica. Acá, a diferencia de la electrólisis, ¿cierto?, no se requiere energía eléctrica, sino que esto produce energía eléctrica. Un flujo de electrones pasa a través de un denominado puente salino. Por acá hay un puente salino que se conecta. Este es un tubo en forma de U, como lo que vemos acá, ¿cierto?, que contiene una solución concentrada de electrolito inerte respecto al proceso de redox. Por ejemplo, acá yo tengo átomos, vamos a ver, que no reaccionan con los electrodos que están puestos acá. ¿Sí? Yo tengo puros átomos que no van a reaccionar con los electrodos. El puente salino cumple 3 funciones. Primero, permite el contacto eléctrico entre las soluciones, o sea que se contacte eléctricamente un vasito del otro vasito. Las celdas galvánicas, a diferencia de las electrolíticas, no están juntos a los componentes. ¿Sí? Las galvánicas están separados y están unidos por un puente salino solamente. Impide que se mezclen las disoluciones, o sea, este puente salino evita que esto de acá se mezcle con lo que está acá. Lo que está acá dentro del puente salino es una mezcla distinta a la del vaso 1 y a la del vaso 2. Mantiene la neutralidad eléctrica en cada pila. A cada uno de estos vasitos se le llama pila también. Entonces, evita que se acumulen cargas negativas a un lado y puras positivas al otro.
Entonces, lo que hace este puente salino que tiene iones positivos y negativos es neutralizar. Por ejemplo, si acá se empiezan a acumular puras cargas negativas, las cargas positivas del puente salino se van para acá, para que se neutralice esto. Lo mismo, si acá se acumulan cargas negativas, las cargas positivas del puente salino se van para acá para neutralizar esto. ¿Sí? Lo importante es que se tiene que neutralizar para que la pila pueda seguir funcionando. Cuando el puente salino se agota, ya se agota la pila. Por otro lado, las celdas galvánicas también la podemos ver así. El flujo de electrones va desde el ánodo, donde tengo la oxidación, ¿cierto?, al cátodo, donde ocurre la reducción. Recuerden que siempre tenemos así, que en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo la reducción. ¿Ya? Entonces, en el ánodo que tenemos acá, ¿cierto?, está ocurriendo, como dijimos, la oxidación, y es el polo negativo, ¿ya? Por lo cual se van, en este caso, al ánodo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Es el polo en el cual empieza a soltarse electrones. Acá el polo negativo es distinto a la electrólisis. ¿Se acuerdan que la electrólisis, el polo negativo era el cátodo? Acá el polo negativo es el ánodo. ¿Ah? ¿Ocurre la oxidación también? Sí, pero se llama polo negativo al ánodo, a diferencia de la electrólisis. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acá una mezcla de sulfato de zinc y acá tengo sulfato de cobre, ¿sí? Una barrita de zinc, una barrita de cobre. Entonces, una mezcla de zinc positivo más 2 y una barrita de zinc que es neutra. ¿Qué es lo que está pasando acá? Está ocurriendo que el zinc, la barrita de zinc que yo tengo acá, empieza a soltar sus electrones y a pasarlos por este conductor hacia la otra barra. Al pasar sus electrones, se queda como zinc positivo, se oxidó. Entonces acá se empiezan a acumular cargas positivas, ¿sí? Si bien la solución tenía SO4 2 menos, que es el sulfato con carga negativa, que al principio estaba neutro, pero cuando empiezan a generarse más zinc más 2, producto que se están soltando electrones para allá, esos zinc más 2 empiezan a hacer que esta solución se haga muy positiva. Es por eso ahí que el puente salino empieza a jugar un rol importante, soltando los SO4 menos 2 o iones negativos, ¿cierto?, hacia acá, anulando o neutralizando las cargas positivas que quedan en el cielo. Lo importante es que yo hice que se movieran electrones para allá. ¿Por qué se mueven esos electrones hacia el otro lado? Porque cuando yo tengo dos elementos distintos como el zinc y el cobre, uno de los dos tiene la capacidad de oxidar al otro o de reducir al otro. En otras palabras, uno de los dos tiene la capacidad de quitarle electrones a otro. Por eso es que ciertas sustancias, ciertos elementos pueden formar celdas galvánicas. No todos, solo algunos, los que tengan capacidad de quitarse electrones. Y todo eso es gracias a un potencial, ¿ya?, a un potencial de energía. Que eso se nos escapa un poco de la mano hablarlo acá. Lo importante es que ustedes entiendan que ciertos metales o ciertas sustancias tienen la capacidad de quitarle electrones a otros, ¿ya? Y eso lo hace en este caso el cobre, le va quitando electrones al zinc, haciendo entonces que el zinc suelte sus electrones y se vayan para acá. Y eso, ¿cierto?, gracias a que se neutraliza. Si esto no se neutraliza, empieza a quedar acá positivo y finalmente no suelta electrones, no sigue soltando electrones más acá, sino que los electrones se retienen en este sector y la pila dejaría de funcionar. Entonces, como se sueltan iones positivos de la barrita de metal y los electrones salen por este conductor, pasan por una ampolletita. Por ejemplo, si yo le pongo una ampolleta, se va a encender. Recuerden que la energía eléctrica, la corriente eléctrica, es esto, movimiento de electrones. Esta barrita con el paso del tiempo se va a empezar a deshacer,
¿Por qué? Porque está soltando, deshaciéndose los zinc neutros que formaban la barrita, pasando al zinc más 2. Los electrones entonces que continúan por este conductor van a llegar a la barra de cobre, al cátodo. ¿Ya? Acá en el cobre, como están llegando los electrones, empieza a ocurrir la reducción. Al cátodo, acuérdense acá, se le llama polo positivo. ¿Ya? ¿Por qué se le llama polo positivo? ¿O qué es lo que está pasando polo positivo? Porque hacia el cátodo vienen los cationes. ¿Qué cationes? Los cationes que vienen del puente salino. ¿Sí? Puente salino viene para acá, los cationes. Eso se llama cátodo. Acá ánodo porque vienen los aniones del puente salino. Entonces, vienen los cationes. ¿Por qué? Porque acá el cobre, que estaba disuelto, que era cobre más 2, empieza a recibir los electrones que vienen por este conductor. Los electrones que vienen desde el zinc vienen por este conductor hasta la barrita de cobre y los recibe el cobre más 2. Por lo tanto, ese cobre más 2 empieza a convertirse en cobre 0 o cobre neutro. Y esta barrita se empieza a hacer cada vez más gruesa, más grande, a llenarse de más cobre alrededor. A diferencia de esta, que se empieza a deshacer, porque el zinc pasa al líquido, acá en cambio el cobre líquido pasa a formar cobre sólido, ¿sí? Al recibir esos electrones. O sea, acá está ocurriendo la reducción, que el cobre más 2, al recibir electrones, queda como cobre 0. Acá el zinc, que era 0, neutro, al soltar electrones, queda como zinc más 2, disuelto en el agua. ¿Sí? Por lo tanto, como hay flujo de electrones, debe existir una diferencia potencial de esta energía que les decía. Por lo tanto, siempre los electrones se mueven de donde hay mayor potencial hacia donde haya menor potencial. ¿Ya? Eso se escapa un poco por ahora, pero me interesa que ustedes tengan claro que hay una energía, un potencial que permite el movimiento de los electrones. Entonces, las pilas, ¿ya?, es la forma de usar cotidianamente, ¿cierto?, las celdas galvánicas. ¿Ya? Corresponde al uso más frecuente asociado a las celdas galvánicas. La pila común, la Leclanche, ¿ya?, las pilas no alcalinas, por decirlo así, es una pila que tiene ánodo de zinc y un cátodo de carbono manganeso oxígeno. ¿Ya? En la primera pila portátil comercial, el electrolito que se ocupa acá es el NH4Cl y ZnCl2. No importa tanto los componentes que tiene, me interesa más que ustedes sepan que la pila, ¿cierto?, es una celda galvánica y funciona de una manera muy similar a como lo estábamos viendo en el esquema de acá. ¿Ya? Es muy similar. Lo importante es que se tiene ¿cómo se llama?, un electrodo, que en este caso es el cátodo al medio de la pila, y el ánodo, el otro electrodo, está por fuera de la pila. O sea, todo el líquido está entre medio, el líquido conductor que va a existir entre medio. Están también las pilas alcalinas. Las pilas alcalinas son pilas eléctricas desechables, tienen una vida útil mayor que la Leclanche, ¿ya?, que las más baratas, por decirlo así. Acá la diferencia es principalmente el electrolito que se ocupa, que es KOH. ¿Ya? Tiene una mejor conductividad de los electrones y más resistente a la corrosión. Los electrodos son de zinc y de óxido manganeso. Es muy similar al anterior, pero cambia el electrolito y este electrolito dura más. Es por eso que la pila alcalina dura más tiempo. Las pilas de mercurio apuntan a lo mismo, son distintos componentes. Lo importante es que las pilas, recuerden ustedes, son celdas galvánicas y ocurren reacciones electroquímicas en las cuales se genera corriente eléctrica a partir de una reacción química. Muchachos, eso es todo por ahora. Suerte, que estén bien. Nos vemos. Cuídense. Chao.